¿Alguna vez has sentido que tu trabajo o que en tu trabajo algo está raro? Así como que por más que le echas y le echas ganas, de pronto todo parece estar mal. Y no necesariamente por tu culpa, sino particularmente porque hay una persona encargada de hacerte sentir así para escalar. Todas y todos conocemos a alguien que parece que está más preocupado o preocupada por ascender en los pantalones del jefe en la oficina que por realmente hacer su chamba. Ya sabes, el clásico que llega temprano, pero no para trabajar, sino para que el jefe vea que llegó temprano. O esa persona que casualmente repite todas tus frases y todas tus ideas en la junta, pero un poquito más fuerte. Y si no conoces a una persona así, aguas porque probablemente seas tú, porque este tipo de gente prolifera en todas partes. Hoy vamos a hablar de los trepas laborales. ¿Quiénes son? ¿Cómo reconocerlos? Y lo más importante, ¿cómo sobrevivir a uno de estos sin que te cueste la vida o la vida en el trabajo? Pero ojo, acá no vamos a hablar de los clásicos lamebotas porque esos son otros y nomás son lamebotas. Vamos a hablar de personas que no suben por su talento, sino por su habilidad para hacer que las otras personas a su alrededor se vean mal. Esas personas que no son las más talentosas ni las que más trabajan, sino quienes mejor manipulan la percepción que los de alrededor tienen sobre ellas, o la percepción de quienes los rodean. Son personas que no temen pisarte para escalar e incluso pueden llegar hasta alterar o inventar situaciones para hacerte quedar mal y de esta manera seguir subiendo ellos. Un trepa laboral es esa persona que prioriza el escalar posiciones en la empresa a cualquier costo. No necesariamente es quien trabaja más, pero sí quien sabe vender mejor un poco lo que hace. Normalmente vamos a ver a un o a una trepa en posiciones de poder completamente informales, sobre todo en este tipo de empresas que priorizan la obediencia, o sea que le lamas las botas al jefe, o que priorizan cosas como el qué dirán o la imagen versus la creatividad, la colaboración y el trabajo real. Suelen ser empresas con estructuras jerárquicas muy de estas cuadradas basadas en niveles, las que más de este tipo de fauna tienen. Y en estas puede ser un verdadero problema. Bueno, en todas pueden ser un verdadero problema. Un problema que puede afectar desde la estructura laboral y mucho más allá de eso, tu salud mental. Ejemplos de trepas vemos en todos lados. Por ejemplo, Patricia Fernández en Betty la Fea, quien no teme pasar por encima de Beatriz para quedar bien con la junta directiva. O Ryan Howard, por ejemplo, en The Office, que es como que trepa en esteroides porque pues empieza muy desde abajo y va ascendiendo gracias a su labia, no a su talento, y se apropia de ideas, llega a manipular a Michael, y al final, pues bueno, si ya viste The Office, sabes que cae en desgracia. Recién estaba viendo Mad Men también, y creo que también Pete es el clásico niño rico que siente que merece todo y merece un lugar arriba, aunque no tenga los méritos, pero sí porque tiene pues este tema de los lazos y la familia. Al menos al inicio de la serie, Pete trata constantemente de sabotear a Don Draper y filtra información, se cuelga del apellido familiar, utiliza sus conexiones sociales, mucho más allá del talento real que podría tener en publicidad. Y claro, desde el punto de vista de la psicología es bien sabido que las personas malamente tendemos a asociar la seguridad, esa seguridad excesiva, el dominio verbal y la frialdad con la que una persona puede ser con considerarlos líderes natos. Pero la verdad es que no es así. Normalmente por dentro de este tipo de personas o de este tipo de acciones de estas personas llegan no por un tema de seguridad personal ni por el bienestar de la organización o el equipo, sino más bien por un hambre desesperada de poder y sobre todo de aceptación. Este tipo de situaciones de hambre de poder llevan a estas personas incluso a saltarse los límites éticos a cambio de lograrlo, mientras que a su paso pues únicamente dejan en el equipo miedo, competencia desleal y sobre todo desgaste. Este tipo de persona se apropia de logros ajenos. Lo que hiciste tú, lo que hizo el equipo, seguramente lo va a presentar como suyo. Te va a hacer dudar de tus decisiones, de tus acciones y de ti mismo o de ti misma. Va a hacer lo que sea por hacerte quedar mal. E incluso hay muchos casos de trepas que tienden hasta a fabricar situaciones como borrar tu trabajo, dañar tus archivos, etc. La idea va a ser hacerte quedar mal, desestabilizar. Y si tú eres su víctima, con su sonrisa y sus soluciones, va a lograr establecer alianzas hacia arriba. Es decir, tienen una especie de doctorado en quedar bien con las y los jefes y en ignorar al resto del equipo y pisarlos. Suelen ser personas que siempre están ocupadísimas, pero que en realidad no entregan nada en concreto, sino hasta el momento en que hay algún problema y se requiere de una solución. Entonces aparecen mágicamente las o los salvadores del mundo. En esos instantes suelen manejar todo tipo de información, así como si fuera suya, para manipular o para quedar como los salvadores indispensables del universo. Estas personas tienen muy claro a quienes quieren impresionar y a quienes pueden utilizar. Siempre suelen estar en lugares muy estratégicos, así como si hay un café con el jefe, ahí van a estar. Si hay una junta con alguien importante, aparecen casualmente rondando por ahí, pero normalmente tratan a sus iguales con menosprecio. Aquí el trepa siempre va a necesitar tener una víctima, porque necesita que exista un problema, aunque no exista,
para que él o ella lo pueda convertir en una solución. El problema con los trepas es que no únicamente caen mal, sino que realmente afectan el ambiente laboral, pues generan frustración y los que sí trabajan sienten que nunca se reconoce su esfuerzo, sino todo lo contrario. Ergo, al final crean una estructura y una cultura de competencia, pero de mala competencia, competencia tóxica, donde lo importante no es colaborar o trabajar en realidad, sino quién se va a llevar todo el crédito. Y lo peor es que si no se identifica a tiempo un trepa, se pueden convertir en tus jefes o hasta en socios de la empresa. Por ejemplo, en muchos lugares de México al menos, pero seguramente del mundo también, el quedar bien se valora demasiado. Y se valora a veces por encima del trabajo real. Esto hace que un trepa tenga muchísimo campo para poder florecer. Entonces es cuando empiezan a exhibir, humillar en público y aprovechar el más mínimo error para evidenciarlo o para crearte errores. Así ellos los pueden resolver. Todo esto, más allá de la organización, no solamente va a arruinar la dinámica de trabajo, sino que también puede afectar tu salud mental. ¿Por qué? Pues porque convivir con alguien así significa estar en constante alerta, siempre cuidando que no se robe tu trabajo, siempre cuidando defender tu trabajo de sus maniobras o frustrándote porque recibe reconocimiento que no se merece. Y créeme, ya lo he pasado, y estar teniendo que defender tu trabajo cada 15 días ante los jefes o ante los dueños de la empresa, trabajo que está bien hecho, es algo sumamente desgastante. Y este desgaste va a generar cosas como estrés constante por la sensación de que hagas lo que hagas, alguien más se va a colgar la medalla o todo va a estar mal. Te puede generar también ansiedad social, te puede empezar a dar un poco de miedo a hablar en público, en las juntas o compartir tus ideas, desde por miedo a que te las roben o por miedo a que las hagan menos. No obstante, pues desmotiva, o sea, cuando ves que el esfuerzo no importa tanto como el quedar bien y lamerle las botas al de arriba, pues puedes terminar perdiendo todo el interés en crecer dentro de la empresa. En algunos otros casos que son mucho más extremos y que de verdad son una señal de alerta, te puede llegar a traer síntomas físicos como dolor de cabeza, insomnio, irritabilidad, porque pues claro, llega un punto donde la tensión de la oficina ya no se puede quedar en la oficina y terminas llevándola a tu habitación a la hora de dormir. Lo peor es que un trepa te puede hacer dudar de ti mismo o de ti misma. Llegas a preguntarte, ¿será que de verdad no soy tan bueno como pensaba? ¿Por qué no me reconocen a mí? ¿O de verdad hice o no hice esa cosa que dijeron que hice o que no hice? Y todas esas inseguridades te pueden comer por dentro. La verdad es que al final no se trata de tu talento, sino del juego político que el trepa sabe jugar mucho mejor que tú, y entender eso es clave para que no internalices la culpa. Aquí lo ideal es siempre separar tu valor personal de la manipulación del trepa y recordar que tu trabajo y tu salud mental valen más que cualquier trabajo o que cualquier persona tóxica. Diría el buen Gustavo Cerati, poder decir adiós en caso de que sea necesario es crecer. Si ya detectaste un trepa cerca, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puedes hacer para sobrevivirlo? Primero que nada, el primer hack que te voy a dar es documenta absolutamente todo. Correos, chats, capturas de pantalla, presentaciones con tu nombre, todo. Si mandas algo, que quede registro. Siempre deja un registro público. Y esto no es paranoia, es más bien estrategia. Porque pues así cuando el trepa se quiera adjudicar algo que es tuyo, hay pruebas de que fue tuyo. No obstante, trata de construir siempre tu propia visibilidad. Y ojo, esto no se trata de lamer botas también, solo haz que tus jefes sepan lo que haces. No es presumir, es más bien comunicar tu trabajo. Hay ocasiones, sobre todo en trabajos creativos, donde cuesta un poco de trabajo definir lo que estás haciendo. Entonces, haz que tu chamba brille, porque si no, el trepa va a brillar. Porque pues, estas personas brillan no porque trabajen más, sino porque pisan más a las personas. Y lo más importante, no entres en su juego. El trepa sabe jugar y tú no. No gastes energía en pelear en público. De hecho, no gastes energía en pelear. Elige bien tus batallas y recuerda que hay momentos donde la diplomacia vale más que la confrontación. Pon límites claros. Si el trepa trata de endosarte trabajo, por ejemplo, para luego presentarlo como suyo, aprende a decir, no te voy a hacer la tarea completa, pero te ayudo con una parte, por ejemplo. También es importante que hagas aliados y aliadas. Créeme, si tú lo notaste, no es la única persona que lo notó. Todos y todas en tu equipo ya lo saben. Entonces, hablar sutilmente con estas personas puede ayudarte a no sentirte aislado o aislada. Pero ojo, es importante saber también a quién decirle y a quién no. Porque el trepa también sabe hacer alianzas y esto es importante que lo puedas detectar a tiempo. En casos extremos, pues ve con RH si es posible, y si el trepa cruza la línea de acoso laboral, manipulación grave o demás, acércate a quienes de verdad puedan hacer algo. Pero con pruebas, porque para eso es importante tener capturas de pantalla, correos, audios y demás. Sin pruebas no es más que un chisme de corredor. Con pruebas suena incluso a que puedes estar cuidando la cultura laboral o cuidando tu trabajo. Y muy importante, a ver, no todas las personas que son ambiciosas son trepas.
Alguien que quiere escalar en su chamba, trabajando, entregando resultados, alguien que busca crecer con su equipo, es una persona con ambiciones sanas generalmente, pero alguien que busca crecer a costa de ti y de otras personas es un o una trepa en toda la extensión de la palabra. La diferencia está en si este crecimiento suma o aplasta. Y cuando quieras crecer tú, también analiza esto. ¿Tu crecimiento suma o aplasta a otras personas? Recordemos, por ejemplo, a Miranda Presley en El Diablo Viste a la Moda, la trepa definitiva. Emily, la protagonista, aprende a ser ambiciosa y demás, pero su jefa Miranda Presley está dispuesta a pisotear a todo mundo, a quien sea, con tal de seguir ascendiendo. Y esto es un poco más grave todavía porque ella ya es la máxima exponente de las revistas de moda, entonces querer seguir escalando es un poco enfermo. La vida laboral ya es lo suficientemente complicada como para todavía tener que lidiar con trepas, pero sobrevivir es posible. Recuerda que siempre debes documentar, comunicarte, hacer aliados y que el verdadero crecimiento no es trepar sobre otras personas, sino construir con estas personas. Es lo más importante a la hora de crecer. Pregunta para ti que escuchas esto. ¿Tienes un o una trepa en tu oficina o tú eres la trepa? Cuéntamelo aquí en los comentarios o en las redes de Nuevos Adultos, @nuevosadultos en todos lados, porque estoy seguro de que este episodio va a dar mucho de qué hablar. Y por último, si estás lidiando con un o una trepa, no pienses que eres tú, no pienses que lo estás haciendo mal. Lo más probable es que lo estés haciendo lo mejor que puedes, lo estés haciendo muy bien, pero hay una persona que está haciendo ver todo lo contrario. No dudes en pedir ayuda, no solamente en tu trabajo, sino ayuda profesional también si es que esta persona ya está llegando a límites personales. Si esta persona está haciendo que no duermas bien, que tengas irritabilidad, que llegues a casa enojado o enojada por el trabajo, busca ayuda profesional. Recuerda que las acciones del trepa no te definen como persona y eres mucho más que eso. Yo soy Axel y esto fue Nuevos Adultos. Nos escuchamos en el próximo episodio o nos vemos en el próximo episodio. No te olvides de suscribirte, darle like, compartirlo y todas esas cosas. Bye.